Son las 7 de la mañana con 23 minutos y continuamos evidentemente tratando el tema de la semana, que ha sido la presencia en Ecuador del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. En lo comercial y lo político y lo económico, la presencia del segundo a bordo en la Casa Blanca, Mike Pence, generó en las esferas gubernamentales el sentimiento de un mejor futuro para el país. Tras el encuentro bilateral de este jueves, las autoridades de gobierno fueron claras en reiterar que el país no doblegará sus intereses a los objetivos de la política de Donald Trump. Fue un claro estrechar relaciones entre los dos países bajo el cobijo de decisiones soberanas. Esa fue la evaluación general de esta reunión bilateral, que el objetivo en lo comercial fue lograr a mediano plazo un acuerdo comercial que sea justo y equitativo. No serán un TLC frío. El presidente Donald Trump ha mencionado que no está de acuerdo en los TLCs. Lo mismo que el Ecuador. Nosotros estamos de acuerdo en los acuerdos comerciales, ya sean multipartes o en este caso bilaterales, que sean justos, que sean positivos. Y el primer escalón se concretará en lo que resta del año. Veo con mucho optimismo que el segundo semestre de este año vamos a obtener la reactivación del TIC. En lo económico, se logró el espaldarazo de Estados Unidos como interlocutor ante los organismos multilaterales de crédito. El mensaje que ellos nos han entregado el día de hoy y que ha sido un mensaje de optimismo y positivismo se ha llevado a todas esas entidades para que el Ecuador pueda trabajar de mejor manera con todos ellos. En cuanto a lo político, Ecuador dejó en claro su argumento respecto a la coyuntura tanto en Venezuela como en Nicaragua. Lo mismo en el tema migratorio. Nosotros como gobierno planteamos nuestra sincera preocupación con la situación de nuestros migrantes, especialmente de los niños hoy día en la frontera, y el vicepresidente norteamericano también nos planteó que ellos han cambiado su posición y que hoy día están preocupados por la reunificación de las familias. Temas, objetivos y posturas de nuestro país que de ninguna manera significan doblegarse ante los intereses geopolíticos de la nación más influyente del mundo, se puntualizó. Generar empleo es una prioridad del gobierno y en eso nos vamos a enfocar. Quienes critican esto son simplemente los amargados que tienen que responderle al país por toda la corrupción y las barbaridades que hicieron hace 10 años. Y Michael Pence se fue de Ecuador en una visita oficial que no superó las 24 horas. De sus resultados, todos a la espera. Javier Ceballos, Telediario. 7 de la mañana, 25 minutos. Michelle Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, se encuentra aquí. Gracias por estar aquí para ayudarnos a analizar, a evaluar el impacto o los impactos y consecuencias de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos. Un primer balance que, según usted, arroja este evento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente una visita de un vicepresidente de Estados Unidos es un mensaje fuerte a nivel político sobre el estado en que quisieran los Estados Unidos tener una relación con el Ecuador, una relación directa, centrada en temas de confianza mutua, centrada tal vez en temas de alianzas que puedan generarse entre los dos estados para afrontar a nivel multilateral problemas que, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, son centrales en la región, que permitirían de una u otra forma tener un vecindario mucho más amigable a una gestión que se realizaría en el marco de un caso específico que es el caso de Venezuela. Cuando miramos o escuchamos el discurso, la presentación que hizo ayer el vicepresidente Pence, realmente su tema central de foco clave ahí fue Venezuela. El apoyo que requiere, en este caso, la región, entre comillas, para afrontar esta crisis que afecta a todos los países a nivel de nuestra Sudamérica. Vamos a escuchar un balance acerca de la visita del vicepresidente Pence a partir de las declaraciones de José Valencia, quien en una entrevista para Telediario anoche, la primera que concedió el canciller luego de la visita del vicepresidente, informó que 2 niños ecuatorianos que han sido separados de sus familias a consecuencia de la política migratoria estadounidense recibirán un tratamiento especial en esta materia. La Cancillería trabaja para la reunificación de estas familias. La política migratoria ejecutada por Estados Unidos en su frontera con México salpicó a Ecuador. Así lo ratificó el canciller de la República, José Valencia, quien concedió la noche de este jueves una entrevista para Telediario.
hay el caso justamente de 2 niños ecuatorianos que fueron separados de sus familias. Nosotros y el presidente le expresó su preocupación por esta situación. Le expresó la preocupación del Ecuador por el mantenimiento de la unidad familiar y de la reunificación para esos casos. El titular del Frente Diplomático destacó que el presidente Lenín Moreno habló de este tema con el vicepresidente Michael Pence y que al momento ya se trabaja para la reunificación familiar de los niños con sus padres. Es cierto que, y lo hemos reconocido también, el presidente Trump ha adoptado un decreto recientemente, ha suscrito un decreto mediante el cual se revierte esas iniciales disposiciones que provocaban estas intolerables situaciones. Los consulados ecuatorianos en Estados Unidos están a cargo del asunto. Lo que buscamos nosotros es en este momento garantizar la reunificación familiar y estamos por buen camino. En materia de seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores aclaró que la visita del vicepresidente de Estados Unidos de ninguna manera representa el dejar la puerta abierta a la instalación de bases militares, hecho que está claramente prohibido por la Constitución. Eso es un mandato constitucional que evidentemente tiene que ser respetado por todo gobierno democrático, y el gobierno del presidente Lenín Moreno es un gobierno democrático en este país y respetuoso del derecho. Encuentro binacional que para la diplomacia ecuatoriana es una oportunidad para generar empleo y promover inversión a corto, mediano y largo plazo. Javier Ceballos, Telediario. Seguimos dialogando aquí con Michel Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina. ¿Cuál cree usted que es el balance de la visita del vicepresidente Pence al Ecuador, ya no desde el punto de vista ecuatoriano, sino desde el punto de vista de los Estados Unidos? Yo creo que es 100% positiva, es un acercamiento a un país que durante 10 años, digamos que fue un poco problemático para la relación con los Estados Unidos. Si lo vemos desde Estados Unidos, por ejemplo, tenemos en cuenta que en ese periodo de 10 años hubo una expulsión de una embajadora, que es un hecho muy grave en la política exterior. Luego hubo un acercamiento moderado cuando tomó la posta el embajador Adam Nam, que trató de generar unos puentes, una estructura más amigable en función de lo que planteaba en ese momento el gobierno del presidente Barack Obama. Sin duda no logró 100% ese acercamiento con el Estado ecuatoriano, porque la política, en ese momento, la política exterior sobre todo estaba centrada en una visión mucho más ideológica y más alineada en función de los intereses, digamos, más alineada en función de los intereses de una visión de izquierda o una visión progresista, tomando en consideración otros gobiernos amigos de la región como el de Bolivia, el de Venezuela, el de Nicaragua, lo que a la larga es el ALBA. ¿Y usted cree que el ALBA, digamos, será uno de los, sentirá el efecto de esta nueva época, de esta nueva era, al menos desde el punto de vista de la participación del Ecuador, de esta nueva era en las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos? Al ALBA, en materia de política exterior, hay que entenderlo como una asociación de estados que básicamente representan votos en organismos multilaterales, en organismos internacionales. Estos votos, de cierta forma, han sido fidelizados o canalizados por el gobierno venezolano para reflejar o vender sus intereses propios o evitar que los intereses ajenos le afecten. Desde esa perspectiva, el Ecuador ya se ha desmarcado bastante de esta línea, no 100%, al menos en la gestión de la canciller María Fernanda Espinosa Garcés. Ella todavía mantuvo una fuerte presencia y lo puso al país con una política de gobierno, no de Estado en materia exterior. Lo puso al país justamente en la línea del ALBA, lo mantuvo dentro de esa lógica. Yo creo que hoy por hoy esta lógica se rompe. Y el mensaje es que probablemente el Ecuador ya no va a estar alineado con esas posiciones, con esas visiones, y que por lo pronto habrá que ver cuáles son los pasos que el canciller actual, ya estableciendo una lógica, un direccionamiento de política exterior más fuerte, va a dar en relación a los temas, por ejemplo, de Estado de Derecho en Venezuela, o el tema que también es grave en América Central, que es el tema de Nicaragua y el actual posicionamiento del presidente de ese país. Hemos venido consultando a otros analistas internacionales en este espacio respecto de un tema que quiero plantearle, y es ¿qué más puede hacer Estados Unidos, aún y con un alineamiento de países como Brasil y Ecuador, que de alguna manera eran las ovejas sueltas del redil, que no se han ligado al Grupo de Lima, que todavía
todavía no forman parte del coro dentro de la OEA, cantando la misma canción, la misma partitura alrededor del tema de Venezuela. Pero ¿qué haría Estados Unidos con ese apoyo? ¿Hasta dónde podrían escalar las medidas en contra del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, es una medida de presión directa. El hecho de minar los apoyos que tiene el gobierno de Venezuela, o los apoyos que tenía, más bien dicho, el gobierno de Venezuela en la región, con este proceso justamente de visitas directas, de diplomacia de cara a cara, ¿no? De diplomacia directa, para centrar, para generar un vínculo mucho más claro de relacionamiento y de confianza con otros actores, me refiero a estados. Simplemente lo que señala ahí, el mensaje que manda, más que nada es un esquema de presión, un esquema de decir, el gobierno venezolano se está quedando solo. Es decir, ya no va a contar con estos apoyos, ya no va a contar con este esquema de fidelidad, por decirlo así. Y desde esa perspectiva, las medidas que puede tomar son diversas. Bueno, ¿cuáles? ¿Cuáles que no haya tomado ya? Sí, por ejemplo, el tema de medidas económicas, medidas de aislamiento económico que le afectan directamente a la población, como lo ha hecho con Cuba. Lo que Estados Unidos quiere evitar justamente es tener en Venezuela una Cuba en Sudamérica, mucho más grande y con mucho más problemática probablemente porque es un país muy rico, muy grande, con muchos recursos. Pero es que eso lo planteo porque Estados Unidos sigue todavía, cada día pagando una factura de $40 millones a Venezuela por concepto de compra de petróleo venezolano. Y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo, porque del petróleo venezolano depende la provisión del 9% de las importaciones, que es un alto número, una cifra muy, muy considerable, de las importaciones de crudo de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿Estados Unidos pide al resto de países que hagan sacrificios, que endurezcan sus posturas económicas, sin embargo mantiene esta relación de compra, de comercio de crudo con Venezuela? Y no puede dejarla. Está claro que por un lado los intereses comerciales están orientados bajo un esquema y en ese esquema Estados Unidos no puede prescindir del petróleo venezolano como no puede prescindir de otros bienes, de materias primas de otras regiones, de una u otra forma. El punto está en la política exterior, quiénes son nuestros amigos y cómo se llevan con nosotros y cuán seguro es el medio, el barrio, entre comillas, por decirlo así, en el que se desarrolla esta relación. Ese es el esquema diferenciado en el cual Estados Unidos quiere plantear justamente a Venezuela, decirle Ecuador ya no va a ser parte muy probablemente de los países que apoyen esas políticas que lleva a cabo Venezuela tanto a nivel interno como a nivel externo. Desde esa perspectiva, ya esa es una medida de retaliación porque se ha robado a un socio, a un aliado que en un momento fue interesante y fue importante. Ahora, las decisiones del presidente Donald Trump en esta como en otras materias siguen siendo impredecibles. O sea, el presidente Trump se caracteriza por eso, por ser un tomador de decisiones impredecible. Le pregunto, en el último de los extremos, ¿es posible una intervención militar en Venezuela? No. Es totalmente improbable. Justamente la búsqueda de fidelidades o de alianzas en política exterior con otros estados, la idea, el objetivo es evitar cualquier tipo de intervención militar, es ejercer una presión directa de los estados socios o amigos, o entre comillas, de Venezuela, o que fueron amigos, para que esta presión de una u otra forma ayude. El cambio tiene que venir de Venezuela desde el interior, no puede ser un cambio que venga desde el interior, para que sea un soporte, una fuente de ayuda para la gente que está dentro de Venezuela. Me refiero a los esquemas políticos que se desarrollan dentro de Venezuela y que apuestan para el Estado de Derecho. Ecuador ha postulado la idea de una consulta popular en Venezuela para resolver este conflicto político interno en ese país. Es decir, la posición ecuatoriana es la de que si hay una crisis de la democracia, se resuelve con más democracia. ¿Qué posibilidades de éxito ve usted para una propuesta así? Complicada en la medida en la que los poderes sigan en Venezuela cooptados por la única estructura válida, que es la estructura que dejó el expresidente Chávez montada y que le sigue actuando el presidente Maduro en el momento actual. Desde esa perspectiva, mientras no haya un cambio o no se genere un cambio en la institucionalidad de este país,
probablemente si se hace una consulta popular los resultados sean favorables al mismo actor que es el actor que genera el problema dentro del país. Vale decir que no hay una salida a la vista. No es evidente la salida, existe. Sin embargo, depende mucho de lo que las personas, no depende tanto de lo que Estados Unidos pueda hacer o de lo que Ecuador deje de hacer. Depende mucho de cómo el sistema político en Venezuela pueda transformarse y pueda fortalecer la coparticipación de otros actores de una forma abierta y limpia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Michel Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, aquí para ayudarnos a analizar las consecuencias, los impactos de la visita del vicepresidente Mike Pence al Ecuador. 7 de la mañana, 39 minutos, regresamos.